Interfaces con el mundo analógico. Bueno, cuando nuestro dispositivo digital con el que vamos a hacer el procesamiento de los datos quiere interactuar con el mundo real, necesita una conversión o alguna forma de extraer los datos sobre los que quiere hacer algún procesamiento y luego, para actuar sobre el mundo real también, va a tener que volver a convertirlo a su formato analógico, ya que el mundo es analógico. Por esto existen los conversores digital-analógico y analógico-digital. Ustedes ya en Técnicas 1 vieron estos dispositivos como si fueran cajas negras, donde solamente analizamos la resolución, los errores, los posibles errores o los más comunes que tenían y en forma general cómo trabajaban, pero siempre sin meterse cómo es que lograban hacer la conversión en forma interna. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que logran hacer estas conversiones. Primero vamos a analizar el caso de los conversores digital analógico, o sea, DAC. Lo van a ver como DAC, por sus siglas en inglés. En este caso, partimos del mundo digital, en donde representamos todos nuestros valores, van a estar dados por ceros y unos, y a través de este conversor vamos a poder transmitir esas señales al mundo analógico. Por supuesto, el mundo analógico, nosotros vamos a poder acceder o vamos a poder generar señales en ciertos niveles. Como podemos ver acá en la figura, para un valor digital se le va a corresponder algún nivel de tensión entre, 0 volt o el valor que sea, entre un mínimo y un máximo valor, y ciertos niveles de tensión son los que van a estar permitidos y vamos a tomar como si fueran analógicos. Bueno, entonces, esto ya lo vimos en Técnicas 1. La tensión de salida que vamos a obtener de nuestro conversor digital analógico va a estar dada por un valor K, una constante, que puede tener unidades de tensión o de amperes, o sea, de volts o de ampere, por la entrada digital. Entonces, la entrada digital va a ser este número binario, que nosotros va a ser la salida de algún procesamiento que hayamos realizado, y ese número binario se le va a aplicar, el conversor le va a aplicar esta constante para generar o bien una tensión o una corriente de salida. Y bueno, en este ejemplo vemos que generaríamos una tensión de salida. Esto de vuelta es repaso, vimos que la resolución coincidía con este valor de K y era la tensión a fondo de escala o la corriente a fondo de escala que nos da nuestro conversor, dividido 2 a la n-1, donde n es la cantidad de bits que estamos utilizando y que queremos convertir a su formato analógico. Entonces, esto serían la cantidad de escalones que tenemos en nuestro conversor. Vamos a dividir a la tensión o amplitud o corriente máxima, la dividimos por los escalones que tenemos. Eso nos da el mínimo nivel de tensión que vamos a poder generar a la salida. El bit menos significativo. O sea, va a ser el peso que tiene el bit menos significativo. Esto también se puede expresar en forma porcentual, donde simplemente se le multiplica por 100 para que nos dé un porcentaje y se le quita la amplitud a fondo de escala. Bueno, para ver el primer tipo de conversor digital analógico, vamos a recordar cómo es una configuración inversora de un amplificador operacional. Esto ustedes ya lo han visto en otras materias. Cuando tenemos esta configuración donde tenemos una tensión de entrada y queremos calcular la tensión de salida que se genera con este circuito, ¿cómo hacemos? Bueno, sabemos que como este es un amplificador operacional, la tensión que tenemos en la entrada más es igual a la entrada menos, por lo tanto tenemos masa en este punto, por lo tanto la corriente que se va a generar va a ser la tensión de entrada dividido la resistencia R1, porque acá ya se cerraría el circuito, esta es la corriente, y esa corriente como no puede circular por el amplificador porque tiene una resistencia infinita, va a circular por R2, va a generar una caída más menos, que va a ser
igual pero inversa a la tensión de salida B0. Por lo tanto, B0 va a ser igual a la corriente I que circula por la resistencia R2 menos esa tensión. Si reemplazamos la corriente por su expresión, en función de la tensión de entrada, tenemos que la tensión de salida va a ser una proporción de la razón de las resistencias por BI. Y se llama como configuración inversora porque invierte la tensión. Bueno, de la misma forma, podemos resolver el mismo circuito cuando tenemos más de una fuente a la entrada. Esto se puede resolver, bueno, ustedes ya saben cómo hacerlo, pero lo pueden resolver por superposición, por ejemplo, suponiendo que tienen una de las fuentes de entrada a la vez y mandando las otras a masa y luego suman todas las transferencias. Bueno, si hacen ese cálculo, la transferencia les va a dar esta expresión que vemos acá. Entonces fíjense que las tensiones B1, B2 y B3, que van a ser nuestras entradas digitales, van a estar multiplicadas por una relación de resistencias y nos van a dar la tensión de salida invertida, por supuesto, porque estamos con la configuración inversora. Entonces este es el primer conversor digital analógico que vamos a ver, en donde fíjense que tenemos A, B, C y D, van a ser las tensiones de entrada, el número digital, el número binario que queremos convertir a una tensión de salida. Las resistencias, fíjense que la relación de resistencias son potencias de 2. Y eso nos va a generar que, según los valores de tensión que le pongamos a las entradas, vamos a ir generando una salida. En este caso, fíjense que las tensiones van de 0 a un valor menos 9,375 a fondo de escala. Entonces, cuando yo quiero generar una tensión para el valor 4 unos, que es este que vemos acá, el circuito me va a entregar la máxima tensión negativa. Y también podemos ver cuál es la resolución o cuál es el peso del bit menos significativo cuando solamente A, que es el bit menos significativo, está en 1. Tenemos una tensión de salida que es menos 0,625, que es la mínima tensión que puede representar nuestro conversor a la salida. Entonces dijimos que la tensión de salida va a estar expresada en función de las entradas con esta relación que vimos según la transferencia que recién vimos, que nos dan las relaciones de las resistencias del circuito. Entonces fíjense, cuando queremos ingresar el número binario 4 unos, se aplican 5 volt en cada una de estas entradas, A, B, C y D. Eso nos lleva a una detención de menos 9,375 volt, que dijimos que era el máximo valor que nos genera este conversor. Bueno, ¿cuál es el problema? Nosotros sabemos, por lo que vimos en las unidades anteriores, que para representar un 0 o un 1 lógico, no vamos a... los circuitos integrados no nos entregan un 0 volt o 5 volt exacto, sino que hay rangos. Cuando queremos representar un 0 o un nivel bajo, se admiten, por ejemplo, en TTL o dependiendo inclusive dependiendo qué tipo de tecnología estamos usando, entre 0 y 0,8 volt, por ejemplo, y entre 2 volt y 5 volt para representar un estado alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, supongamos que estamos trabajando con estos niveles de tensión. Yo quiero representar un 1, quizás una compuerta me entregue 3 volt, otra me entregue 2,2, otra 2,8 y otra 5, porque para la compuerta está bien, porque son todos niveles de tensión altos, pero el conversor, ¿qué me va a dar? Bueno, si hacemos la cuenta, me va a dar menos 5,425 volt, que no es el valor esperado. Entonces, bueno, este es el primer problema que tenemos con ese circuito, que no nos va a funcionar cuando las entradas digitales no sean exactamente 0 o 5 volt. Entonces ya vemos que no es muy útil. Además, las resistencias tienen que tener una relación de potencias de 2 y el valor de las resistencias tiene que ser exacto, porque si tiene una mínima diferencia, ya la salida analógica nos va a dar distinta a lo que se supone que debería dar. Entonces, bueno,
Acá podemos ver un circuito mejorado, un conversor digital analógico, también utiliza un amplificador operacional, pero fíjense cómo está mejorado. Las tensiones de entrada del número digital que yo quiero pasar a analógico, ahora lo que me van a comandar es una llave. Si le pongo un 1, la llave se cierra, y si le pongo un 0, la llave se abre. Y esa llave me conecta la entrada de las resistencias en 5 volt o masa. Para estos 5 volt que yo uso como referencia, va a ser un generador de tensión de mucha precisión. Entonces no voy a tener el problema que vimos antes de que no sea la entrada digital no sea exactamente 5 o 0. Entonces, de esta forma solucionaríamos ese tema. Pero seguimos teniendo problemas. Principalmente es con el valor de las resistencias. ¿Por qué? Porque como son potencias de 2, cuando tenemos conversores de muchos bits, el valor de la resistencia para el bit menos significativo y el más significativo van a ser muy distintas. Por ejemplo, en un conversor de 12 bits, si hacen las cuentas van a encontrar que la resistencia para el bit más significativo debería ser de 1 kilo ohm y la del bit menos significativo va a ser más de 2 megaohm. Por lo tanto, se necesitan resistencias de valores muy distintos. Y actualmente la tecnología es muy complicado, cuando fabricamos un circuito integrado, poder integrar resistencias de valores tan distintos, o sea, de un rango tan grande de valores, y además que sean tan precisas. Porque ya, como vimos antes, ese problema lo sigue teniendo. Si el valor de la resistencia tiene alguna fluctuación, ya la salida analógica no nos va a dar como se supone. Bueno, entonces por eso surge esta otra configuración de conversor digital analógico que es conocida como R2R, que esta es la que realmente se utiliza hoy en día, porque ahora vamos a ver, presenta varias mejoras. Una es la que ya habíamos visto antes, que la alimentación del operacional se hace a través de una tensión de referencia, que va a ser muy exacta. Entonces, nuestra palabra digital, que en este caso la llamamos B, acá tenemos el bit más significativo y el menos significativo B0, va a comandar la llave. La llave o manda la entrada a masa o a la tensión de referencia. Y por otro lado, fíjense ahora las resistencias. No tenemos más las relaciones de resistencias de potencias de 2, sino que tenemos este arreglo que les voy a dejar a ustedes para que hagan la transferencia, para que calculen la transferencia de este circuito, pero les tiene que dar esta que vemos acá, que la tensión de salida va a ser igual a menos la tensión de referencia sobre 8 por, bueno, y acá van a tener el número binario. Para que calculen la transferencia, les doy una ayuda, tienen que ir cortando el circuito y haciendo el Thevenin equivalente. O sea, por un lado, usando superposición, como vimos antes, primero considerando B0 solamente y los demás a masa, después B1 solamente y los demás a masa y así, y además vayan haciendo Thevenin, el equivalente de Thevenin mirando hacia la izquierda, entonces les va a resultar más fácil. Bueno, ustedes esto háganlo, cualquier cosa nos lo pueden consultar. Acá tenemos un conversor digital analógico comercial, es de tipo CMOS, es de 8 bits. También acá en las especificaciones que nos da el fabricante nos dice que es compatible con los microprocesadores de la familia 6800, 8085, bueno, etc. Es compatible con circuitos TTL y CMOS, con entradas de circuito TTL y CMOS. Bueno, distintas características que nos da el fabricante. Fíjense, acá tenemos el esquema del R2R. Acá tenemos la entrada binaria, se lachea para mantenerla mientras que hace la conversión. Y fíjense que no está incluido el operacional. Lo que nos incluye el fabricante es la resistencia esta de realimentación, pero para utilizarlo entonces hay que agregarle el operacional, como se puede ver acá en la figura, para generar la tensión de salida. Bueno, ahora vamos a ver los conversores analógico a digital. Bueno,
esto es ya lo que vimos antes, igual que en el caso anterior. Vamos a meternos adentro de los circuitos para ver cómo es que generan estas salidas digitales. Tenemos de dos tipos. Algunos de los conversores analógico-digital dependen o tienen internamente un conversor digital analógico, que son los primeros que vamos a ver ahora. Y luego tenemos otros conversores digital del segundo tipo que no tienen internamente estos conversores. Por eso es que primero vimos los conversores digital analógico, para ahora ver los analógico digital. Bueno, como les dije, los del primer tipo tienen una estructura básica, hay de distintos utilizados comercialmente, de distintos formatos, podemos decirle, en los que todos tienen en común esta estructura. Tienen primero un comparador analógico donde van a comparar la tensión analógica a convertir con alguna tensión interna del conversor. Luego tienen una unidad de control, que esta unidad de control es la que va a cambiar según el método que estemos utilizando. Y luego tenemos un conversor digital analógico, de los que vimos recién. Entonces, las distintas estrategias que se utilicen para controlar la generación del número de la palabra digital que se va a ir generando, hacen a los distintos métodos. Entonces, ¿cómo van a funcionar? Todos tienen la misma premisa, que es la tensión analógica que se quiere convertir. Según una unidad de control, se va generando una palabra digital que se almacena en este registro y se la convierte nuevamente a analógica. Y se la compara con la tensión a la que se quiere convertir. Entonces esto se va a generar de alguna forma hasta obtener la tensión de salida, el número binario de salida, equivalente a la tensión analógica que estamos queriendo convertir. Bueno, en este caso vamos a ver tres métodos que son el conversor de rampa digital, el conversor de doble rampa y conversor de aproximaciones sucesivas. El conversor de rampa digital tiene esta estructura, donde fíjense, como ya dijimos antes, tenemos el comparador que va a estar comparando dos tensiones analógicas. Me genera una señal que viene a esta compuerta AND, que tiene tres entradas y una está negada. Estas tres entradas, ¿qué van a hacer? Una va a estar comandada por la señal de clock. O sea, en realidad, esta compuerta AND lo que me va a hacer es, me va a dejar pasar una señal de clock. Estas entradas, en la que entra la señal EOC, o la salida del comparador, y la que recibe la señal de start, van a permitir o no que la señal de clock se atraviese, podemos decir de alguna forma, la compuerta AND y incremente la salida de este contador. Entonces, cuando el usuario le genera la señal de start, comienza la señal de clock a generar una salida digital. Esa salida digital, fíjense, va a ser esta escalera que vemos acá. Inicialmente va a estar en 0, se va a ir incrementando de a 1 y directamente su salida analógica se va a ir comparando con la tensión de entrada. Una vez que la tensión generada internamente supere a las que estamos queriendo convertir, este operacional va a volcar y va a generar un 0 a su salida, lo que va a hacer que el reloj se detenga. Entonces, fíjense que el operacional en este caso está utilizado como un comparador. Si gana la pata menos, genera un 0, si gana la pata más, genera un 1. Y por otro lado, acá tenemos el diagrama temporal, donde vemos inicialmente esta señal está en 1, porque la señal que queremos comparar es mayor que el 0 que nos está generando inicialmente nuestro integrado, o la salida del contador, podríamos decir. Se va incrementando porque a partir de que
la señal de start genera el pulso de arranque. Entonces se va incrementando la salida del contador y cuando supera a la señal de entrada, esta señal EOC se convierte en un 0 y se frena el contador. Entonces, la salida, ¿cuál va a ser? El número digital al que llegó el contador. Bueno, ¿cuál es el tiempo de conversión que va a necesitar este tipo de conversor? Va a necesitar 2 a la n menos un ciclos, o sea, el máximo tiempo que va a tardar va a ser si la palabra analógica es la más grande que yo puedo convertir, el contador va a tener que llegar hasta el número 1111, hasta su salida digital todos unos. Entonces, el tiempo máximo que va a tardar en realizar la conversión va a ser 2 a la n, donde n es el número digital que estamos generando, que es la salida del contador, menos 1. Ciclos de clock, ¿no? Porque el tiempo que va tardando el contador, estos pulsitos se van incrementando a la frecuencia de clock. Entonces, cuando usamos este tipo de conversor, siempre nos tenemos que parar en el peor de los casos, que va a ser el tiempo máximo de conversión, que es este que dijimos recién. Entonces, esto es una desventaja porque es algo lento. Bueno, luego tenemos el conversor doble rampa. ¿Qué pasa? En el caso anterior, cada vez que queremos hacer una conversión, en el caso de rampa digital, cada vez que queremos convertir un valor hay que arrancar el contador de 0 y se tiene que incrementar hasta el valor que supere al analógico. En el conversor doble rampa se pretende solucionar el tema de tiempos, sobre todo cuando queremos seguir alguna señal analógica y la convirtiendo en una señal digital. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, inicialmente va a tener este tiempo, este retardo inicial cuando se realiza la primera conversión, pero después va a ir siguiendo la señal sin necesidad de arrancar de 0 en cada instante. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, que el contador es un contador que cuenta en forma ascendente o descendente. Entonces, de esta forma, según si la señal de entrada, si la señal que sale del contador supera o no a la señal de entrada, el contador va a elegir si cuenta hacia arriba o hacia abajo. Entonces es una forma en la que se puede realizar el seguimiento de una señal analógica. Fíjense acá en la forma de onda. Luego el resto del funcionamiento es normal. Lo único que cambia entonces es el contador. Bueno, y finalmente tenemos el conversor de aproximaciones sucesivas. Lo van a ver como SAC en la bibliografía. Y en este caso el método de conversión es distinto. Fíjense, acá tenemos un diagrama de flujo de cómo es el método de conversión. De vuelta, tenemos la misma estructura que dijimos antes, tenemos un comparador, tenemos un registro donde se almacena la palabra digital y tenemos un conversor digital a analógico. Esa palabra digital que se generó se convierte en analógico y se vuelve a comparar. Pero la lógica de conversión es esta que podemos ver acá. El conversor arranca y pone todos los bits en 0. Luego comienza con el bit más significativo de nuestro registro. En este ejemplo es un conversor de 4 bits, o sea, la palabra analógica la va a convertir en un número de 4 bits en este ejemplo. Entonces lo setea en 1 y compara a ver si esta palabra ahora digital convertida a analógica, que la llama BAX, es mayor o no que la entrada. Entonces, en el caso que sea mayor, lo vuelve a poner en 0 el bit más significativo y sigue. Y en el caso de que sea que sí, la deja en 1 y sigue. ¿Cómo sigue? Bueno, se fija si ya el bit por el que va es el último. Si es el último, bueno, va a terminar con la conversión porque significa que ya llegó, ya está variando el bit menos significativo. Y si no, como es el caso que estamos viendo ahora, pasa al bit siguiente, al Q2 en este caso. Viene con Q2, lo setea en 1 y se fija si la palabra analógica que genera con ese bit, por ejemplo que fuera 1100, es mayor que la entrada. Y va tomando estas decisiones
Entonces va poniendo en 0 o en 1 los bits desde el más significativo al menos significativo, según si se pasa o no en comparación con la entrada. Entonces acá tenemos un ejemplo y el diagrama temporal. Inicialmente, entonces, la lógica de control pone el bit más significativo en 1, esto convertido a su luego de conversor digital analógico es el valor 8, y en este ejemplo estamos convirtiendo el valor analógico 10,4. Entonces, inicialmente fíjense, la salida del conversor son 8 volt, que es menor que el valor analógico que estamos convirtiendo. Entonces, como es menor, 8 volt de 10,4, mantiene ese 1 y ahora pasa al siguiente bit. Lo pone en 1 y lo convierte a su valor analógico, 12. Ahora 12 sí es mayor que 10,4, por lo tanto lo pone nuevamente en 0. Luego pasa al bit siguiente, Q1, lo pone en 1 y le hace la conversión. Esto nos da 10 volt, que es menor que los 10,4, por lo tanto lo mantiene en 1 y va al bit menos significativo Q0, lo pone en 1 y realiza la conversión. Esto le da 11 volt, de vuelta se volvió a pasar, por lo tanto lo pone en 0. Como ya está en el bit menos significativo, finalizó la conversión y este número que quedó acá en el registro es el número digital que se corresponde con la entrada analógica. Bueno, acá tenemos entonces un circuito integrado comercial. En el caso de este tipo de conversión, fíjense que la principal ventaja es que el tiempo de conversión es muchísimo menor que tener que estar incrementando un contador hasta los 10,4 amperes. Entonces se gana en tiempo de conversión. Y no depende de si la tensión de entrada es mayor o no, es mayor o menor. En el caso anterior teníamos que cuanto mayor era la tensión analógica que queríamos convertir, más tiempo tarda el circuito en entregarnos el número digital. En cambio, en este caso, no importa el valor analógico que queremos convertir, siempre hace el mismo barrido. Va a depender de la cantidad de bits, el tiempo de conversión ahora va a depender solamente de la cantidad de bits de nuestro conversor digital analógico. Entonces, bueno, esa es una ventaja. Acá entonces tenemos un conversor analógico digital comercial. Bueno, vemos todas las especificaciones que nos da el fabricante. Bueno, vamos a ir ahora a los conversores analógico digital que no utilizan conversores digitales analógicos internamente. Vamos a ver estos tres, que son el conversor instantáneo flash, el transformación tensión a frecuencia y el modulación sigma delta. En el caso del conversor instantáneo flash es bastante sencillo. Acá tenemos el circuito, donde fíjense que tenemos la señal analógica, ingresa por esta entrada. Fíjense que alimenta a todos los comparadores. Estos operacionales están trabajando como comparadores que si la entrada menos gana, generan un 0, por lo tanto activan esa entrada. Y si la entrada más gana, generan un 1. Esto es un codificador con prioridad. ¿Se acuerdan que con prioridad significa que si yo tengo activas las entradas, por ejemplo, I4 e I7, la salida se va a corresponder con la I7, porque siempre la de mayor peso tiene prioridad sobre las anteriores. Entonces, tenemos una tensión de referencia, que en este caso son 10 volt, y fíjense que a través de estas resistencias va alimentando a los comparadores. Entonces, estos comparadores van a estar alimentados por proporciones cada vez menores de la tensión de entrada. Y a su vez, esas son las tensiones que se van a comparar con nuestra tensión a convertir. Entonces, fíjense, si tenemos una tensión alta, va a ganar el más por ejemplo, si tenemos más de 10 volt a la entrada o el número máximo de tensión que nos permite el conversor, vamos a tener todos en cero, todos los operacionales en cero, todos los comparadores en cero, entonces nos va a estar generando
una entrada al codificador de I7. Entonces la salida va a ser 1, 1, 1. Y esta es la salida digital. En este caso, bueno, es un conversor de 3 bits. Acá podemos ver la tabla de conversión, donde tenemos los rangos de tensión de entrada, qué generan a la salida de los comparadores. Fíjense que son activo-bajo, por lo tanto, por ejemplo, cuando la entrada es mayor que 7 en este caso, tenemos todos en 0, todos volcaron hacia la pata más, y tiene prioridad el C7, que es la que tiene mayor peso, por lo tanto la salida va a ser el 1, 1, 1. Y así para cada caso. Bueno, estos conversores son los más rápidos, porque lo único que hay que esperar es que la señal se propague a través de los componentes, menos de 20 nanosegundos en general, pero la desventaja que tiene es que requiere una gran cantidad de componentes. Fíjense todos los comparadores que necesita, un codificador y muchas resistencias. Los comparadores que requiere son 2 a la n-1, o sea, va a depender de la cantidad de bits que estoy utilizando. Entonces, bueno, esa es la desventaja. Pero no necesita ninguna señal de clock ni nada. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos el conversor de transformación de tensión a frecuencia, el cual presenta estos bloques básicos. La tensión de entrada analógica, que va a ser convertida en una palabra digital, ingresa a un VCO. Este VCO recibe una tensión y genera una salida oscilatoria, cuya frecuencia de oscilación va a depender de la amplitud de la señal de entrada. O sea, cuanto más alta sea la tensión de entrada, la frecuencia de salida va a ser mayor. Por ejemplo, si la tensión de entrada son 12 volt, va a generar una frecuencia de oscilación como la que podemos ver aquí en la figura, y para una tensión de entrada de 2 volt menor, va a tener un periodo mayor la salida. Luego, esta oscilación va a ingresar a un contador de pulsos, que puede ser un contador, y en una ventana de tiempo va a contar cuántos pulsos recibe. Entonces, la salida de ese contador nos va a pasar finalmente la palabra digital. Por supuesto que si la oscilación es mayor, el contador de pulsos va a contar hasta un número mayor. Entonces, de esa forma se realiza la conversión. Bueno, la aplicación de este tipo de conversor es cuando queremos realizar la conversión de señales de entrada de baja amplitud, por ejemplo, del orden de los minivolt. Entonces, estas tensiones son muy sensibles al ruido. Si, por ejemplo, estamos sensando una tensión pequeña y esta hay que llevarla hacia un CPU para hacer la conversión, la tensión va a ser más sensible al ruido que si aplicamos el conversor de tensión a frecuencia. Entonces podemos situarlo cercano a la tensión a convertir, y luego lo que transmitimos a través del cable, o sea, el trayecto mayor, lo realizamos con la señal de frecuencia, la señal oscilatoria. Entonces el ruido, aunque nos deforme la amplitud de la señal oscilatoria, va a ser más difícil que nos modifique la frecuencia. Entonces vamos a tener menos error que en el caso que quisiéramos implementar toda la conversión dentro del CPU. Bueno, y finalmente tenemos el conversor, conocido como conversor por modulación sigma delta, que básicamente se utiliza cuando queremos llevar una señal analógica, convertirla a una señal digital. O sea, no estamos ya hablando de un nivel constante, sino que estamos pensando en cómo es el seguimiento de una señal analógica, entonces que se le realiza un procesamiento de muestreo y cuantización para obtener la señal digital, que va a ser discreta tanto en tiempo como en amplitud. Entonces, fíjense cómo es la estructura de este conversor. La señal de entrada se la compara con una muestra anterior. Entonces, esa resta que se realiza ingresa a un integrador y luego a un comparador, de forma tal
que si la muestra anterior es mayor que la actual, vamos a obtener un 1 a la salida, y si la muestra actual es menor que la anterior, vamos a obtener un 0. Esto se realiza a una frecuencia mucho mayor que la de Nyquist, por lo tanto la señal de entrada se la muestra a una frecuencia mucho mayor que la de Nyquist, por lo tanto vamos a tener una señal de salida que generalmente es del orden de los 6,4 MHz. Entonces en este punto vamos a tener una señal binaria de ceros y unos, que la densidad de ceros y de unos nos van a estar hablando de la amplitud de la señal de entrada. Va a ser proporcional a la amplitud de la señal de entrada. Entonces, acá podemos ver un diagrama temporal de cómo es la forma de onda en cada uno de los puntos del sistema. Entonces, fíjense, suponemos que tenemos un valor inicial en 1 de, por ejemplo, 0,2 volt. Entonces, en el punto 1 vemos la tensión constante. Luego, en el punto 2, suponemos que tenemos un pulso de 1 volt. Estas dos señales se van a restar y nos van a generar la señal en el punto 3, que es esta de acá. Entonces podemos ver cuál es la señal restada. Y esta señal es la que ingresa en el integrador. Entonces el integrador va sumando, va integrando, hasta llegar a el nivel de comparación. Y el nivel de comparación, cuando llega, se va a generar el 1 a la salida del sistema, que es el 1 que se va a realimentar, y este conversor digital analógico va a recibir un bit que va a ser 0 o 1 para que se compare con la señal actual. Bueno, y acá tenemos para un nivel de tensión más alto. Entonces fíjense, un nivel más bajo de tensión de entrada va a generar que haya muchos ceros a la salida y pocos unos, y un nivel de tensión, a medida que va creciendo el nivel de tensión, acá tenemos 0,4, el integrador, fíjense que llega más rápido al nivel de comparación, entonces vamos a obtener más unos a la salida. Bueno, entonces acá podemos ver cómo es el caso cuando la señal de entrada, como habíamos dicho, es una señal continua que va variando su amplitud. Entonces, ¿qué vamos a tener a la salida de este bloque realimentado? Vamos a tener, acá están superpuestas las dos señales, entonces tenemos los ceros y los unos. Fíjense que cuando la señal es mayor, tenemos más unos y menos ceros, y cuando va bajando la señal, bueno, acá quizás no se llega a distinguir del todo, pero cuando la señal presenta su menor valor de amplitud, tenemos más ceros, predominan los ceros frente a los unos. Entonces, bueno, vemos cómo se realimenta. Y luego tenemos un filtro que realiza una decimación, que lo que hace es bajar la frecuencia, por ejemplo a 100 kHz, pero obtenemos entonces la cantidad de bits que tiene el conversor. Entonces pasa de estar recibiendo de a un bit a una frecuencia alta, de alguna forma paraleliza esos bits y genera 16 bits cada 100 kHz. Eso, bueno, va a depender de la cantidad de bits que tenga el conversor que estamos usando, ¿no? En estos casos, estos conversores se utilizan cuando necesitamos una cantidad de bits alta. Por ejemplo, 18 bits, 24 bits, etc. Entonces, bueno, se utiliza principalmente en esos casos, en los que estamos tratando de seguir una señal analógica con buena resolución, porque luego la vamos a convertir a una señal de una cantidad de bits relativamente alta. Bueno, una de las ventajas que tiene este conversor es el efecto que produce con el ruido. Ustedes saben que cuando convertimos una señal analógica a digital, vamos a tener un error debido a la cuantización. El error de cuantización, que ya lo vimos el cuatrimestre pasado, se lo supone como que es constante entre 0 y la frecuencia de muestreo sobre 2.
que es la diferencia entre la señal que está entrando y el valor que nosotros le estamos asignando. Entonces, fíjense, cuando hacemos un sobremuestreo, en vez de mostrar la frecuencia de Nyquist, mostremos una frecuencia mucho más alta, la señal que estamos queriendo convertir. Fíjense qué pasa con el ruido. Se baja su amplitud porque se esparce en una frecuencia, en una banda de frecuencias mayor, cada vez es mayor, si estamos usando un muestreo cada vez es mayor, ¿no? Entonces, luego, cuando le aplicamos el filtro digital, estamos consiguiendo que la amplitud del ruido, o sea, la potencia de ruido que va a ser el área que atraviesa el filtro, va a ser menor que en el caso que muestreáramos a la frecuencia de Nyquist inicial. Entonces, ya se ve una ventaja por el hecho de estar muestreando a una frecuencia mayor. Por supuesto que muestrear una frecuencia mayor tiene sus desventajas, pero bueno, acá estamos viendo por qué es que se lo conviene utilizar. Entonces, utilizar una frecuencia, un sobremuestreo, mejora la relación error a ruido, relación señal a ruido o el número eficaz de bits, como vimos en el cuatrimestre pasado. En el caso del modulador sigma delta, que estamos viendo ahora, la realimentación del modulador delta, además de conseguir que el ruido se esparza a un rango de frecuencias mayor, conseguimos darle una forma. Y esta forma, fíjense que es como la que podemos ver en la figura, se acumula en las frecuencias más altas y disminuye en las frecuencias más bajas. Entonces, en la banda de paso, que es la que nos interesa, porque nosotros con quedarnos con la frecuencia de muestreo ya nos alcanza, por lo tanto, siempre se lo filtra a la señal, estamos consiguiendo disminuir considerablemente el ruido de cuantización que nos genera la conversión. Entonces, podemos decir que el integrador, en definitiva, que está en el lazo de realimentación, actúa como un filtro pasa alto sobre el ruido de cuantización. Entonces, esta es una mejora muy importante que presenta este tipo de modulación de conversor sigma delta. Bueno, acá tienen la bibliografía como siempre, nos basamos en el libro de Tochi, pero tienen también unos apuntes para profundizar un poco más sobre el modulador sigma delta, que en realidad nosotros vimos una explicación bastante básica, pero su funcionamiento o sea, si lo quieren analizar en profundidad, es bastante complejo. Nosotros vimos los principios básicos como para tener una idea de cómo funciona y cuándo se utiliza. Entonces acá tienen para ampliar un poco la bibliografía.